Estamos muy contentos por el pacto que se firmó entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, salvo el gobernador de San Luis. Esto es un gran avance, esto tiene que ver con lo que siempre hablamos, del diálogo, de los consensos, y de que este gobierno de Cambiemos significa eso, significa que podamos crecer, pero todos juntos, crecer con consenso, que no tiene que ver con diferencias políticas, porque los gobernadores que firmaron el acuerdo, incluido nuestro gobernador, es de un signo político distinto al del Gobierno Nacional, y sin embargo firmó un acuerdo, se llegó a un acuerdo en el que todos vamos a trabajar juntos por un país mejor, y es eso por lo que la gente votó a Cambiemos. ¿Qué puede salir a partir de esta firma? Con varios puntos, por supuesto, ¿no? Y tiene muchos puntos, pero se acordó, por ejemplo, la baja de los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos, que son impuestos, hoy en Formosa, impuestos muy altos, impuestos distorsivos, y esa reforma impositiva a lo que va a tender es a un sistema impositivo mucho más armónico que nos permita crecer como país. Entonces, sí, las provincias van a tener que bajar los impuestos a los sellos y a los ingresos brutos y que se van a compensar con otros impuestos. Se va a bajar también el impuesto a las ganancias y a lo que se tiende es a que la Argentina pueda crecer, pueda tener más inversiones y se pueda generar trabajo. Ese es uno de los puntos que nosotros, por ejemplo, habíamos criticado en el presupuesto. El presupuesto provincial, me refiero, invertía muy poco en servicios económicos. Sí. Nosotros creemos que es fundamental para que haya trabajo, y eso significa para que haya menos pobreza y para que la gente viva mejor, tenemos que invertir en este crecimiento económico, y eso tiene que ver con la baja de impuestos. Entonces, el Gobierno Nacional está trabajando arduamente para que todas esas condiciones se den en todo el país, y estamos muy contentos de que nuestro gobernador haya firmado ese acuerdo, y que esto va a redundar en beneficios. Si bien esos acuerdos todavía les falta, tienen que pasar por el Congreso Nacional pero es una base, ¿no? Es una base y es un enorme avance, es histórico. Esto no se daba hace muchísimo tiempo, que el presidente convoque a todas las provincias y que todas las decisiones sean fruto del consenso. Y esto habla de la voluntad de diálogo y de la voluntad de no avasallar sobre ningún derecho, de no avasallar nada, sino que tomar decisiones fruto del consenso para lo mejor de todos los argentinos. Y hay mucha gente que se queja por el tema de la cantidad de impuestos y a lo mejor no sé si tanto, pero sí todo lo que paga, ¿no? Eso es como frenar un poco la cosa. Frenar un poco la carga impositiva. La carga impositiva en Argentina es muy alta. No solo en Formosa, en Argentina es muy alta. Estos últimos gobiernos lo que hicieron fue aumentar los impuestos, quitando el poder adquisitivo a la gente y eliminando la capacidad de crecer de las empresas, ¿no? O sea, las empresas trabajan, pagan impuestos y el Estado así tiene un enorme gasto público. Hoy uno de los grandes problemas del Estado es financiar ese gasto público. Hoy el Estado gasta más de lo que ingresa. Pero para que ingrese más al Estado, no hay que cobrar más impuestos. Lo que hay que hacer es que a la gente le vaya mejor. Porque si a la gente le va mejor, van a haber más empresas, va a haber más trabajo, va a haber más consumo. Y eso va a generar que se pague más impuestos indirectamente, no directamente, sino que se paguen menos impuestos, menos cantidad de impuestos, pero como hay más trabajo, va a ingresar más dinero al Estado. Entonces es un círculo. Eso es lo que tiene que ver con lo que el presidente dice siempre, que es importante atraer las inversiones a Argentina, hacer que la Argentina crezca. Esto a lo único que tiende es a que se genere trabajo y a eliminar la pobreza, que es uno de los ejes fundamentales del presidente Macri, que él pidió que se juzgue su gobierno en base a eso, en base a cuánto avanzó en eliminar la pobreza. La pobreza que tenemos en nuestro país es escandalosa. Los gobiernos anteriores negaban la pobreza. El gobierno de Cristina Kirchner decía que teníamos menos pobres que en Alemania. Nuestro gobierno reconoce el altísimo nivel de pobreza que tenemos en Argentina. Y todas estas medidas están encaminadas hacia eso. Tenemos una carga impositiva muy alta que en 2 años de gobierno bajó un 2% a nivel nacional. A nivel provincial, sin embargo, tuvimos, por ejemplo, la ley que se sancionó el 28 de diciembre del año pasado, no sé si te acordás, sí, 2 días antes de Año Nuevo, sí. A escondidas, donde se aumentó el impuesto a los ingresos brutos para restaurantes, bares, y un montón de empresarios que contribuyen y trabajan con mucho esfuerzo para generar trabajo en nuestra provincia. Porque no se trata solamente
Esto no significa, no quiero que la gente se confunda, no es estar a favor de los empresarios, es estar a favor de que haya trabajo para la gente. Esto es, todos tenemos que ceder y ser solidarios para que haya trabajo y para que crezca y para que, para que los jóvenes no se tengan que ir de la provincia, para que todos podamos vivir mejor. Y con relación a la reforma laboral, ¿qué nos dice? Porque tenemos, digo, en los últimos programas he entrevistado a gremios, a también otros partidos políticos que están con una alerta y movilización, en algunos casos como CTA y ATE, bueno, muy preocupados por todo esto, porque creen que las conquistas sociales, que ellos dicen que mucho tiempo se costó mucho conseguir, que pueden caerse si es que sale que es un borrador, ¿no? Lo que está circulando todavía, pero de igual manera están preocupados. Yo quiero brindar tranquilidad a la gente. Esto es como, no sé si te acordás, antes de que gane Mauricio Macri en 2015, sí, me acuerdo, sí. Decían que se iba a eliminar la asignación universal por hijo. Tal cual. Y sin embargo ganó el presidente Macri y la asignación universal por hijo aumentó porque ahora hay asignación para monotributistas. También, sí. Es importante dejar atrás el miedo. Mucha gente tiene miedo, tiene prejuicios con este gobierno. Pero la realidad es, como te dije, la reforma laboral es una propuesta que tiene que ver con 3 ejes: la reforma impositiva, la reforma laboral y la calidad institucional de nuestro país. Son los 3 ejes que anunció el presidente. Y esos 3 ejes forman parte del acuerdo con los gobernadores. Y el mismo acuerdo con los gobernadores demuestra, esto va a ser fruto del consenso. La reforma laboral, antes de enviarse al Congreso, porque todavía no se envió al Congreso, está siendo debatida por la CGT. La CGT ya observó algunos puntos y el gobierno los tomó. Los tomó porque la reforma laboral, que es muy necesaria, va a ser fruto de ese consenso, donde todos los actores políticos van a poder imponer su opinión y van a modificar, y va a salir una reforma que va a ser fruto del consenso y nos va a permitir crecer como país. Hoy es muy necesaria una reforma laboral para que se pueda generar trabajo. Hoy las cargas laborales que enfrenta un empleador son muy altas. Y por ejemplo, la reforma laboral... O sea, no es nada más que lo que recibe el trabajador por su desempeño, su sueldo. Hay un montón de otras cosas que por ahí no siempre se sabe. No se saben, claro. Un empleador no solo paga el sueldo, sino que paga un porcentaje altísimo, además del sueldo, en cargas, en contribuciones al Estado, cargas que tienen que ver con jubilación, obra social y demás. Lo que propone este proyecto es que todos los sueldos de hasta 10.000 pesos, el empleador se le reduzcan hasta entre un 20 y un 100% las cargas laborales de acá a 5 años. Esto significa que el trabajador va a seguir cobrando lo mismo, exactamente lo mismo, pero el empleador va a poder tomar más trabajadores, porque va a tener que pagar menos de impuestos, va a tener que pagar menos carga social. Entonces, en vez de tener un empleado, por ahí puede contratar 2. Entonces, esto va a aumentar los puestos de trabajo. Eso va a ser muy positivo y no hay que tener miedo, no hay que pensar que se le va a bajar el sueldo al empleado. Por el contrario, quizás hasta el empleador le va a poder pagar más, porque en vez de pagarle al Estado, le va a pagar al empleado. Lo que tenemos hasta ahora son suposiciones en base a un marco que se está manejando, lo que puede que se está estudiando, pasar, sí, pero tampoco hay en ese sentido un reconocimiento también de el papel que han tenido los gremios. Acá digo en Formosa, para un ejemplo, que es algo que estuvimos conversando con algunos entrevistados, porque el tema de la representación que tiene, hasta qué punto es válida. Vemos que se han llamado a movilizaciones, a paros generales, y la gente como que ya en algunas circunstancias, no digo en todas, no se sienten tan representados, ¿no? Porque estábamos hablando justamente de eso. Pero aún así, los gremios más grandes de la Argentina estuvieron conversando y dieron un paso positivo con relación a todo esto que se está manejando, ¿no? La CGT a nivel nacional logró, impuso algunas modificaciones del proyecto que yo creo que son positivas, o sea, todo lo que sea fruto del consenso es positivo. Y a nivel local, yo lamento mucho que los gremios, que en vez de representar a los trabajadores, se ocupen de criticar al gobierno nacional cuando hay mucho por solicitar al gobierno provincial, ¿no? Porque hablamos de trabajo en negro, monotributo, cuestiones, gente que está jornalizada hace 5 días. En Formosa hay muchos conflictos laborales por los que los gremios deberían estar peleando. Tanto movimiento, deberían estar peleando por muchos conflictos laborales
en Formosa, puntualmente el artículo 19 del presupuesto que se sancionó la semana pasada. Sí. Ese artículo permite, nosotros nos opusimos por supuesto, pero un artículo donde los legisladores del Frente para la Victoria le permiten al gobernador que pueda modificar a voluntad y eliminar, por ejemplo, todos los premios, sueldos, todos los beneficios conseguidos por los gremios para los trabajadores. Ese es un artículo gravísimo, porque hay un montón de porciones no remunerativas del trabajo, beneficios conseguidos, beneficios salariales conseguidos por los empleados, que el gobernador puede dejar sin efecto. Si eso se hiciera hoy en la reforma nacional, si eso se hiciera en una reforma laboral a nivel nacional, los sindicatos pararían el país. Sin embargo, acá en Formosa yo no escuché a ningún representante de los trabajadores criticar ese artículo. Y nosotros nos opusimos. Entonces, creo que hay que ser coherentes y no meterle miedo a la gente. Justamente los hechos hablan más que las palabras. El gobierno de Mauricio Macri demostró, la semana pasada se reunió con los gobernadores firmaron. El proyecto de la reforma laboral todavía no se envió al Congreso. Primero se está estudiando con la CGT y con todos los actores involucrados para después, fruto del consenso, otra vez ir al Congreso donde se va a debatir una vez más con todos los legisladores. No hay que tener miedo. Es como pasó cuando ganó Mauricio Macri, no se eliminó ninguna asignación, por el contrario, hoy la nación de cada 10 pesos que gasta, 8 van para servicios sociales. Se aumentó muchísimo la inversión en servicios sociales de lo que venía en los años anteriores. Hay asignación universal para monotributistas. Entonces, creo que el miedo es algo que ya quedó atrás. A nivel nacional, la gente votó por el cambio porque se da cuenta que no tiene miedo. En Formosa es importante que desterremos ese miedo. Lamentablemente, el gobierno provincial utiliza todo su aparato también para asustar a la gente, pero el gobierno nacional lo que viene es a eliminar la pobreza, unir a los argentinos, viene a mejorar, a hacer crecer a nuestro país.